Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de estudios que nos hemos planteado durante estos miércoles de este mes de junio. Y hoy queremos hablar con un título muy interesante para todos nosotros. ¿Pan de muerte o pan de vida? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Es interesante, hermanos, reflexionar sobre este título, porque ustedes se habrán dado cuenta, en estos días particularmente, el mundo está convulsionado. Todo parece ser un caos. Nada tiene ni pies ni cabeza. Hay desórdenes por todas partes, en todos los países, en todas las naciones. No hay lugar que se pueda considerar en esta hora un lugar firme, estable, predecible, sino que todo está sujeto, hermanos, a un ambiente de confusión. El problema es, hermanos, que como todos vivimos en este ambiente de confusión, nosotros anhelamos, o más bien tratamos de entender las situaciones que cotidianamente se nos presentan en nuestra vida desde la confusión en la que nos encontramos. Y por eso mismo, cuando juzgamos ciertas cosas de nuestro diario vivir, nos equivocamos frecuentemente, porque no tenemos los recursos suficientes para que podamos juzgar las cosas con certeza, con seguridad, con confianza, con un fundamento confiable a partir del cual podamos entender todo lo que sucede en este mundo. Un ejemplo, hermanos, muy importante. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado expresiones entre nosotros mismos. Es que, hermano, el mundo de hoy no quiere nada con Dios. Y todos decimos, es cierto, hermano. El mundo de hoy no quiere nada con Dios. Todo lo que quiere es disfrutar de la vida. Todo lo que quiere es lograr metas, sobre todo de tipo material. Disfrutar de la abundancia, de la comodidad, del confort, de la diversión y de tantas otras cosas. Pero de Dios no quiere saber nada. Parece, hermanos, que hemos descubierto una gran verdad. Pero si lo piensan un poquito más, van a estar de acuerdo conmigo en que si el hombre no quiere nada con Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y hasta aparecen nuevos cultos cada día y la gente los sigue. Si realmente el mundo no quisiera nada con Dios, todas las religiones y todas las iglesias estarían cerradas, porque nadie quiere nada con Dios. Entonces, hermanos, dentro de la confusión en que vivimos, parece que el problema no es que la sociedad de hoy no quiera nada con Dios. El problema de la sociedad de este tiempo es que como no conocen al Dios verdadero, entonces creen en uno falso. Esa es la realidad. Pero que la gente tiene necesidad de Dios, de creer en Él y de contar con Él en su vida, eso sin duda alguna que es una gran verdad. Y una de las mejores formas en las que podemos demostrar esta realidad, hermanos, es basándonos en la Escritura, leyendo en el libro de Éxodo en el capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Una experiencia con el mismo pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjense qué experiencia más terrible. Estamos hablando del pueblo de Israel, que recién ha sido liberado de la esclavitud egipcia por Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto en primer lugar, hermanos? Que este pueblo no se había dado a la tarea de conocer mejor al Dios que lo había libertado. Porque ellos habían tenido, hermanos, un testimonio poderoso de quién era Jehová. Jehová había sometido uno por uno a todos los dioses egipcios, a todas esas divinidades que los egipcios, que era una gran potencia en aquel tiempo, tenían como dioses. El río Nilo era uno de sus dioses, lo convirtió en sangre. Es decir, hermanos, cada plaga era un acto de Jehová diciéndoles: el sol es su Dios, pues hoy habrá tinieblas, porque su Dios hoy está suspendido. En cada confrontación, hermanos, lo que Dios estaba haciendo era dándoles testimonio de quién era Él. Y les estaba diciendo: todos los dioses en que ustedes creen son falsos. El único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Y en cada una de las plagas Él derrotaba a sus dioses para darles testimonio. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que el pueblo de Israel fue directamente beneficiado por este acto de misericordia de Jehová. Las 7 plagas fue una confrontación con Faraón para dejar testimonio de quién era Jehová en la tierra, pero también para liberar a su pueblo. Y sin embargo, hermanos, una vez que fueron libres, Dios llama a Moisés para darle la ley y comenzar a tratar con su pueblo. Pero dice que después de pasado algún tiempo, ellos dijeron: bueno, a este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? A lo mejor ya se murió y ya ni regresa. Y entonces, hermanos, expresan su gran necesidad y vienen a Aarón, al sumo sacerdote, y le dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Ellos relacionaban a Moisés con Jehová. Si Moisés ya no regresa, tampoco Jehová va a regresar. Pero nosotros no podemos ir por la vida sin Dios. Nosotros necesitamos dioses. Y le dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Nosotros no podemos ir por la vida nosotros solos. Necesitamos creer en un Dios. Necesitamos confesar a uno o a muchos dioses. Y le dice: haznos dioses para que vayan delante de nosotros. ¿Qué demuestra todo esto? Que a pesar de que habían visto la grandeza del poder de Jehová, su fidelidad, su amor y su misericordia, no lo conocían bien. Porque si se hubieran dado a la tarea de conocer a ese Dios, entonces hubieran llegado a la comprensión de que pasara lo que pasara, regresara Moisés o no regresara, volviera o no volviera, Jehová está con ellos. Pero como no lo conocían, entonces dicen: si Moisés no regresa, nos quedamos sin Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues que nos hagan otros dioses, pero nosotros necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. El mismo Aarón, imagínense, el sumo sacerdote, le dice: pues quítenle todos los aretes a las hermanas y me los traen. Eran un montón de gente, le llevaron una cantidad de oro tremenda y él mismo les hizo un becerro de oro. El sumo sacerdote, que estaba llamado a decirles: no, no hagan eso, Jehová sigue, Él es eterno, a Él no le ha pasado nada. A Moisés quizás le pasó algo, pero a Él no le ha pasado nada. No, Él mismo les hizo el becerro de oro. Y dijeron entonces: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínese usted qué tremendo eso. En ese momento, hermanos, le dieron golpe de estado a Jehová y
Y dijeron, no, él no nos sacó, estos nos sacaron. Y encima, hermanos, dice Aarón, bueno, entonces mañana en la noche va a haber fiesta a Jehová. Fiesta a Jehová adorando el becerro de oro. Ustedes, si siguen leyendo ese pasaje, se darán cuenta, seguramente ya lo leyeron, que Moisés desciende con las tablas. Y cuando van descendiendo junto con Josué, Josué le dice, Moisés, oigo voces de pelea en el campamento. Y Moisés, que conocía bien a su pueblo, le dice, no, no son voces de pelea, son voces de fiesta. ¿Sabe por qué? Porque adorar a aquellos dioses era una fiesta pagana terrible. Era una fiesta pagana grosera. Tenían ahí, hermanos, un acto de adoración a estos dioses que los habían sacado de Egipto. Y por eso cuando Moisés desciende y mira todo aquello, rompe las tablas. Y eso que dicen que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero ahí no aguantó, hermanos. Hasta para él fue demasiado mirar aquello. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el hombre tiene necesidad de Dios, pero cuando se hace un Dios falso, termina pervirtiéndose en sus propias creencias. Y totalmente alejado de Dios, creyendo que está cerca, creyendo que le está adorando, creyendo que le está buscando. Algo verdaderamente lamentable. Hoy en día, hermanos, el ser humano puede seguir el mismo camino. ¿Por qué? Porque su alma le dice que tiene necesidad de Dios. ¿Saben, hermanos? Dios no es una necesidad que la iglesia le vende al mundo. Mentira. El alma de cada hombre le reclama la realidad de Dios. Es el alma del hombre que por dentro le dice, hay un Dios que es eterno, un Dios que es justo, un Dios que es bueno, un Dios que no aprueba tu manera de vivir. No es la iglesia quien le dice eso al ser humano. Al ser humano se lo dice su propia alma. Su propio ser interior le reclama la necesidad de un Dios. Todo ser humano en esta tierra necesita creer en un ser superior a estas cosas terrenales, sobre todo en los días de la aflicción, sobre todo en los días de la angustia. El ser humano necesita tener la certeza de que hay alguien que está por encima de todas las cosas terribles que suceden en esta tierra. Su alma le dice, es que tiene que haber alguien, es que tienes que buscarlo, lo necesitas, es tu mayor necesidad. Y entonces el hombre llega a la convicción de que necesita a Dios. Lo lamentable, hermanos, es que en esta parte del mundo en donde nosotros vivimos, llevamos siglos recibiendo testimonio del poder del Dios verdadero. ¿Quién en esta vida no comparte alguna vez, hasta los del mundo, aún andando en sus extravíos? Dicen, iba bien borracho manejando y Dios me salvó. Hasta ellos saben que Dios les ha hecho misericordia. Tienen un accidente, tienen esto. Y ellos dicen, Dios conmigo, solo Dios conmigo. Cuando la esposa lo está esperando en la puerta y llega en la madrugada, solo Dios con él. Pero está. Ellos saben que está. Ellos necesitan saber que Dios está. El alma humana, hermanos, necesita saber que hay un Dios. El problema es que el hombre no quiere conocer a ese Dios. Está igual que Israel, ha visto su poder, ha visto su magnificencia. Nosotros lo estamos viendo en el testimonio de nuestro hermano Abel, después de una situación tan crítica como la que él atravesó. Y de nuevo está alabando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno.
lo estamos viendo el poder de Dios, pero nos conformamos con que hemos visto el poder de Dios, pero no lo conocemos a Él. Israel miró el poder de Jehová, pero no conocía a Jehová. Pero no conoció quién era Él, porque si lo hubiera conocido, no hubiera dudado de que si Moisés regresaba o no regresaba, ese no es el punto. El punto es que Jehová está con nosotros. Y Él va a seguir adelante con nosotros como su pueblo. Toda persona que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador tiene que escudriñar las Escrituras, porque el Señor nos dijo que ellas nos darían testimonio de Él. Porque ellas nos dirían quién es Él, cómo se trata con Él, cómo trata Él con nosotros. Nosotros tenemos que conocer a ese Dios poderoso, al que ya lo hemos visto obrar. Ya hemos visto su poder, ya hemos visto su fuerza, hemos visto su amor, hemos visto su misericordia, pero quizás después de ver todo eso, todavía no sabemos bien quién es Él. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo en una ocasión: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Con esto quería decir Pablo: a mí no me van a contar quién es Jesús. A mí no me van a contar quién es Cristo. Yo lo conozco. Yo lo he conocido a Él a través de la relación que tengo con ese Cristo. El apóstol narraba en ese pasaje, hermanos, todos los sufrimientos que él había vivido por causa de su ministerio a los gentiles. Y dice él: pero yo no me avergüenzo por todo lo que me ha pasado, porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé quién es Él y sé que todo esto que me ha pasado ha sido porque la voluntad de Dios es que yo le sirva entre los gentiles. Pero sigue adelante él, superando cualquier temor, cualquier incertidumbre, seguro de que le va a servir al Señor y va a alcanzar la victoria en su ministerio. La fe, entonces, hermanos, es una disposición a servirle a Dios que nace de conocerle a Él. No va a venir de la nada. No va a aparecer la fe, hermanos, que nos mueva en la vida cristiana. No va a venir de la nada. Va a venir de conocer quién es nuestro Salvador. Tenemos que conocerlo a Él, porque todos tenemos necesidad de Dios. Pero no solo de conocer su poder y recibir sus favores, sino de saber quién es Él y cuál es la manera en la cual yo voy a tratar con ese Dios y cómo Él va a tratar conmigo. Eso es conocer al Señor. Por lo tanto, tenemos que buscar en su palabra el testimonio de quién es nuestro Salvador para que podamos seguir adelante. Porque si no, ¿qué va a pasar, hermanos? Puede pasarnos lo que pasó aquí con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. No hubo nadie que les pudiera advertir y decirles: no hagan eso. No vuelvan al paganismo de antes. Jehová es eterno. Él está con nosotros. Él no cambia. No hubo nadie que les diera un consejo. Aarón, como sumo sacerdote, era el llamado a guiarlos y decirles: no, tenemos que esperar a Moisés tal como el Señor nos ha indicado. Pero no hubo nadie que les dijera qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros nos puede pasar, y le pasó más adelante a grandes siervos de Dios, que se encontraron con una situación terrible porque alguien no sabía qué es lo que tenían que hacer. ¿Dónde se encuentra, hermanos, esa situación de la que queremos compartir hoy? Se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del verso 38 hasta el 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38 hasta el 41. Amén. Muy bien. Dice: Eliseo
volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje. Y fíjense bien en esas palabras, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Dónde está sucediendo esto, hermanos? Esta es la segunda razón por la cual nos podemos equivocar al juzgar que el hombre no quiere nada con Dios. Quiere, pero cree en dioses falsos, porque quieren calmar el hambre de su alma con cualquier cosa. Fíjense qué interesante es este pasaje que hemos leído. Comienza diciendo que había una gran hambre en la tierra. Aquel lugar en Gilgal, donde se encontraba aquella escuela de profetas, algunos creen que es la que había fundado Elías y ahora la estaba dirigiendo Eliseo. Eliseo es el sucesor, nada menos y nada más que del gran Elías. Y él estaba al frente de aquella escuela de profetas. Todos los estudiantes estaban agobiados por el hambre. Y entonces se le ordena a uno de los criados: ve a buscar algo con qué hacer un potaje. Un potaje, me imagino yo que es un caldo, una sopa que tenía alguna base, quizás algunos escasos pedazos de carne por ahí que habían conseguido, y para darle sustancia, para darle peso, para que llenara, le dicen: ve a buscar algo para echarle al caldo. Y este hombre se va. Pero lo interesante, hermanos, es que dice que encontró, fíjense bien las palabras que usa el escritor sagrado, algo como una parra silvestre, parecida. Ese como quiere decir similar, parecida. Y una parra silvestre, hermanos, es una parra que se da ella sola. Nadie lo sembró, nadie la ha cuidado, nadie la ha abonado, nadie le ha echado agua, se da de manera natural. Los expertos en esa parte de la geografía bíblica aseguran que esas calabazas ciertamente se dan de manera natural y son sumamente tóxicas, venenosas. Pero dice claramente ahí, hermanos, que aquel hombre llenó su falda, como ellos todos vestían aquellos gabanes, ¿verdad? Llenó su falda con calabazas venenosas, sin saber, dice literalmente ahí, lo que era. Fíjense bien eso, sin saber lo que era. Este hombre dijo: yo le voy a echar de esto. El asunto es que son un montón y cómo comen. Y hay que echarle cualquier cosa. Y él dijo: esto puede servir. Pero no sabía lo que era. Fíjense bien, no sabía lo que era, pero lo usó. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre se come cualquier cosa. Cuando hay hambre no hay mal cocinero, ¿verdad? Cuando esas calabacitas venenosas, hermanos, pero se cortan bien, se pican, se le echa limón, tajín y olvídese, hermano, para adentro. Porque el hambre es tremenda. Y esto es justamente lo que ahí pasó. Aquel cocinero dijo: bueno, esto es lo que hay, esto me va a servir, y se lo echó al potaje. Se lo echó al caldo. Y todos comenzaron a comer. Dijo: siéntense y les vamos a servir. Pero hubo alguien, hermano. Hubo alguien que tenía quizás más conocimiento,
más experiencia de aquellas cosas y advirtió y gritó: hay muerte en la olla. Es decir, les dijo: si comen se van a morir. Si ese hombre no aparece y grita, se mueren todos. Hubieran comido todos y todos hubieran quedado envenenados, terriblemente envenenados. Es que cuando el hambre aprieta, hermanos, no se investiga, no se averigua, no se conoce, sino que todo lo que uno quiere es comer. Por eso en algunos lugares cuando hay hambre, hasta los perros callejeros desaparecen, ¿verdad? Porque el hambre no entiende de cortes altos, ni lo que se necesita es comer, lo que sea, porque el hambre es terrible. Y en asuntos del alma sucede exactamente igual. La gente tiene hambre y con hambre se comen cualquier cosa. Ese es el gran problema del mundo de hoy, que tienen hambre de Dios porque el alma del hombre tiene un apetito natural por las cosas de Dios, reclama las cosas de arriba. Pero como no hay nadie que les advierte de que están comiendo veneno, se comen cualquier cosa, se comen lo que les dan. Este es el gran problema, hermanos, de que el hambre del alma sea tan grande que a lo que sea vamos a decir amén, me lo como. Hay una experiencia muy interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 10. Dice ahí, hermanos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fíjese lo que dice después: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué interesante eso, hermanos. Los judíos de Berea, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, les adjudica la virtud de la nobleza. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y noble quiere decir leal, noble quiere decir recto, noble quiere decir una persona responsable. Tantas cualidades se encierran en ese calificativo de la nobleza. ¿Y por qué los considera nobles? Porque escuchaban predicar a Pablo. Fíjense bien, no a ningún principiante, no a nadie que estaba predicando por primera vez. Escuchaban a Pablo cuando ya era un consumado apóstol a los gentiles. Y sin embargo, después de que lo escuchaban predicar, iban a escudriñar, y lean bien ustedes ahí, cada día estas cosas en las escrituras para ver si era cierto. Hermanos, eso es comer con hambre, pero no ciegamente. Dice que recibían el mensaje con solicitud, pero no decían amén a todo. Si alguna cosa les parecía un poco de pensar, se iban a las escrituras y decían: vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si es así como él dice. Pero hoy, hermanos, el hambre es tal que la gente oye cualquier cosa y todo se lo come. Igual se come la Santa Muerte que cualquier otra cosa. El asunto es que tiene hambre y quiere creer en algo, y quiere la protección de algo, y quiere la bendición de algo o de alguien, y no importa cómo sea, se lo va a comer. Solo estudiando las escrituras, hermanos, podemos resistir el engaño del mundo. Solo asegurándonos de que lo que nosotros escuchamos, lo que a nosotros se nos dice, lo que a nosotros se nos predica, es verdaderamente creíble, es teniendo la certeza
de que eso es lo que dice la Escritura. Pero este mundo en el que vivimos hoy en día, a todo decimos amén. Y en este tiempo, hermanos, de redes sociales, donde tantas cosas se dicen y se oyen, y si uno no sabe discernir entre lo verdadero y lo falso, puede estar comiendo pan de muerte creyendo que está comiendo pan de vida. Porque uno come para vivir. No hay duda, hermanos, de que comemos para vivir. Cuando nosotros llegamos agotados después de un día de trabajo, nos sentimos renovados después de que comemos. Ahora, si nos pasamos, entonces nos vamos a sentir peor. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa? Comemos tanto, hay algunos hermanos que dicen, hoy sí me voy a morir, hermano, me pasé. No se pueden ni levantar, ¿verdad?, de la mesa. Se pasó. Pero si come bien, se va a sentir renovado, fortalecido, animado, se va a sentir bien, ¿verdad? Quiere decir que uno tiene que ir calculando cuando va por la octava pupusa, es decir, yo creo que ya, ¿verdad? Porque todavía falta el postre y el café, suficiente, ¿verdad?, para sentirse bien. Entonces, hermanos, se trata de que nosotros entendamos que estamos comiendo el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí venga no tendrá hambre. Pero, ¿qué estaremos comiendo nosotros? ¿Realmente estaremos comiendo el pan de vida o nos están vendiendo como pan de vida el pan de muerte? Y no hay nadie que nos diga, hay muerte en la olla. Y nosotros hasta nos repetimos y volvemos a comer. Porque no hay nadie que nos diga, hay muerte en la olla. Ese pan no es de vida, ese pan es de muerte. Necesitamos a alguien que tenga el conocimiento, la experiencia, que nos ayude a entender qué es lo que nosotros estamos comiendo. Pero muchas veces no hay nadie que resuelva el problema. Fíjense que lo interesante de esto es que cuando alguno de los que estaban ahí en la mesa dijo hay muerte en la olla, Eliseo inmediatamente actuó. Asumió su responsabilidad como líder de aquel grupo de los hijos de los profetas. Sabe que le corresponde a él corregir lo que está mal, corregir los errores que se hayan cometido por ignorancia, porque aquello lo había hecho aquel hombre no con una mala intención, sino creyendo que aquello era bueno, creyendo que aquello iba a servir, y así había llevado la muerte a la comida de todos aquellos hombres. Aquel siervo había llevado la muerte sin saberlo, pero impulsado por la necesidad de darles de comer a todos. Pero hay alguien que advierte del peligro, pero ellos solo advirtieron hay muerte en la olla. Pero fue Eliseo el que dijo traigan harina. Y le llevaron harina y él la esparció sobre el potaje. Y quedó limpio y todos comieron y no hubo ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que Eliseo, hermanos, tenía la respuesta para aquella necesidad. Si ninguno hubiera tenido, hermanos, qué hacer ante aquella situación, pues hubieran seguido o con hambre o por hambre siguen comiendo y mueren. Por lo tanto, la gran pregunta para nosotros hoy en día es, ¿qué estamos nosotros comiendo? ¿Pan de vida o pan de muerte? Desafortunadamente, hermanos, existe hoy un gran movimiento teológico, podríamos decir, que trata de hacer el evangelio más agradable. Fíjense que este hombre llevó esas calabazas venenosas porque él quiso hacer aquel potaje más sustancioso. Él dijo, voy a llevar algo que le dé más energía, más fuerza, más sabor, que lo haga más bueno, que lo haga más rico.
Y hoy en día, hermanos, desafortunadamente, vivimos un tiempo en el cual el Evangelio de Cristo ha sido objeto de muchas personas que quieren hacerlo más agradable, agregándole un montón de cosas que pueden ser venenosas. El Evangelio, hermanos, ya no se quiere predicar como ha sido revelado, sino como sea más bonito, como sea más agradable, como más le guste a la gente. Se quiere predicar el Evangelio de tal manera que todos salgan contentos, aunque hayan comido pan de muerte. Queriendo darle más sabor al Evangelio de Jesucristo, le han agregado un montón de cosas que lo envenenan, que lo intoxican y que le quitan, hermanos, la fuente de vida que Cristo quiso que encontráramos en el Evangelio. Nosotros debemos de saber una cosa bien claro. El Evangelio de Cristo ya no se puede mejorar, porque el Evangelio de Cristo es perfecto. Lo único que nos queda es predicarlo como ha sido revelado. Lo demás es poder de Dios en su palabra. Amén. No es cosa de hacerlo bonito, no es cosa de hacerlo agradable, no es cosa de que le guste a la gente. Al contrario, hermanos, si muchas veces lo que no necesitamos o lo que no nos gusta es lo que más necesitamos. Desafortunadamente, hermanos, en el Evangelio hay pasajes que a todos nos gustan. A mí me encanta ese, igual que a todos los hermanos que están aquí, aunque no digan que sí. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos, y todos dicen gloria a Dios adentro. Hay partes que nos gustan, pero hay otras que dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces tosemos. Como dicen los hermanos, la hacemos de tos. Porque ya no nos gustó. Nosotros escuchamos el Evangelio, hermanos, y las partes que nos gustan decimos amén, gloria a Dios, aleluya, habla Jehová. Hasta ponemos las manos así, un hermano nos dice, póngalo como copa para que lo llene. Amén, dice él, y lo pone como copa. Magnífico. Pero las partes que no nos gustan, como dijimos la semana pasada, entonces nos da sueño, o el domingo creo que dijimos eso. Entonces nos da sueño. Fíjense que en una ocasión un pastor tuvo un problema con este asunto. Cada vez que él predicaba, uno de sus ancianos, una de las autoridades de la iglesia, se le acercaba al pastor y le decía, pastor, jamás en mi vida he escuchado un mensaje con tanta unción como ese que predicó hoy. De otro mundo, hermano. Lástima que no vino mi primo, hermano, porque viera cómo necesita él. Y cada domingo, hermano, se acercaba casi llorando y le decía, no, hermano, eso vino del cielo, hermano. Lástima que las hermanas andan en un retiro porque eso era para ellos, hermano. Total es que el pastor se comenzó a preocupar porque dijo, ¿y por qué a él nunca le habla? Nunca me viene a decir, eso era para mí. Entonces este pastor, muy responsable, hermano, con su oveja, dijo, ya sé, voy a hacer un culto solo con él. Solo él. Y lo invitó a él particularmente y él llegó y se sentó en la primera fila. El pastor cantó las alabanzas, el pastor recogió la ofrenda, el pastor todo. Y por supuesto también predicó. No se aventó un mensaje tremendo. Cuando terminaron, hermano, aquel hombre estaba llorando. Ahora sí estaba llorando. Y se acercó al pastor y le dijo, pastor, yo creo que nunca en mi vida he tenido una experiencia como esta. Lástima que no vino la iglesia porque era para ellos, hermano.
es que nosotros, hermanos, somos artistas para deshacernos del evangelio que no nos gusta. Nosotros nos ingeniamos miles de salidas para no escuchar el evangelio, y es lo que nosotros necesitamos. Cuando el Señor predicaba a unos judíos creyentes en el capítulo 8 de San Juan, dice que Él les predicaba a judíos que habían creído en Él. Y Él les dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y ellos inmediatamente, indignados, le dicen: tú nos dices a nosotros, seréis libres. Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dijo: pues para mí, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí es donde nace esa expresión, ¿verdad?, que todos conocemos, ahí por el verso 11. Entonces, ¿de qué verdad estaba hablando el Señor? ¿Cuál es la verdad que tiene que conocer el ser humano? Todo el mundo dice el evangelio, hermano. No, sí, ahí dice judíos que habían creído en Él. Ya eran creyentes. Entonces, ¿cuál es esa verdad de la que les habla el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esa entonces? La verdad particular de tu vida, no la del otro, no la del vecino, no la del familiar, del amigo, del hermano, la tuya. Porque hasta que conozcas tu verdad, hasta entonces Cristo te puede libertar. Porque, hermano, el que todavía no sabe que es esclavo no puede ser libre. Por eso el Señor les dijo en el primer versículo que le he citado del capítulo 8: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Con lo cual el Señor estaba diciendo: ustedes creen que son libres, pero son libres de mentiras. Pero si quieren ser verdaderamente libres, tienen que reconocer primero que son esclavos. Porque solo el que se sabe esclavo, solo el que muestra sus cadenas, Cristo las va a romper. Pero tienen que reconocer primero su condición. No es posible, hermanos, que vayamos por la vida comiéndonos cualquier cosa. Es necesario que la palabra que escuchamos sea purificada por el Espíritu de Dios. Que sea verdaderamente, hermanos, el evangelio de Cristo tal como Él lo vino a predicar. No como a nosotros nos gusta, como nos parece mejor, como se oye más bonito, como es más agradable, como es más entretenido. No, hermanos, si no se trata de entretenernos, se trata de que seamos libres, de que seamos verdaderamente libres. Y solo si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no podemos ser libres si primero no nos reconocemos esclavos. Porque aquí nosotros cantamos, palmeamos, y cuando cantamos todos aquí, hasta yo me oigo bien. Yo que canto en no mayor, hoy estaba escuchando al hermano, él ese es el la mayor, pero lleva varios menores, dice, maestro de esa cosa, ¿verdad? Yo canto en no mayor porque no me sale, pero hasta yo me oigo bonito cuando estamos cantando todos y levantamos las manos. Pero, ¿qué oirá el Señor cuando levantamos las manos? Si no somos libres de verdad, quizás solo oiga el ruido de las cadenas. Pero Cristo las puede romper. Pero primero hay que decir: es cierto,
tengo cadenas, tengo ataduras, tengo situaciones que no he resuelto y el gran libertador está aquí. Y a una orden suya las cadenas se van a romper y seremos verdaderamente libres y vendremos a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Porque Él lo dice ahí en ese pasaje. Seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mi palabra. ¿Y qué quiere decir permanecer en la palabra? Pues comerse la palabra cuando nos gusta y sobre todo cuando no nos gusta. Permanecer significa quedarse aunque aquello no nos guste, aunque aquello nos haya puesto el dedo en la llaga. Pero hay que permanecer si queremos realmente que Cristo haga su obra libertadora. Tenemos que permanecer. Cristo es nuestro libertador, pero tenemos que escuchar el verdadero evangelio, porque solo el verdadero evangelio trae libertad. Amén. Vamos a orar.